vamos a ver que se parecen en muchas cosas. Por ejemplo, la absorción por vía oral es escasa, o sea, no se utilizan por boca. La concentración sérica cuando se da medio gramo es idéntica. A la media hora ya adquieres concentraciones. En líquidos cefalorraquídeos es idéntica para los tres. La penetración tisular es aceptable a buena para todas. Quizás varía un poco en la eliminación urinaria, más eliminación urinaria del imipenem y del meropenem. Pero la verdadera diferencia lo hace esto, la unión a las proteínas. El ertapenem se une casi todo y eso hace que su vida media sea mayor, 4 horas en relación a 1 hora de los anteriores. ¿Y eso en qué influye? En el número de dosis que se da cada día. Imipenem utilizamos cada 6 horas, no se usa mucho en pediatría, porque cuando se empezó a usar imipenem en niños con meningitis, se vio que producía, no sé si producía, pero se detectó más convulsiones en pacientes tratados con imipenem. Pero sí, el meropenem se utiliza bastante. También 3 a 4 dosis. En cambio, el ertapenem una sola dosis. No hay dónde nos podamos perder en eso. Otra de las diferencias es el espectro, la potencia contra las bacterias, entre el imipenem y meropenem sobre todo. Bueno, esto es un comparativo del sanfetrinem por vía oral. Si nosotros vemos, estos son los gram positivos aeróbicos, los gram negativos aeróbicos, los anaerobios gram positivos y anaerobios gram negativos. Y si vamos al detalle, en laboratorio, mucho más activo para gram positivos es el imipenem, porque las concentraciones inhibitorias, vean, del imipenem para un estáfilo, por ejemplo, meticilina sensible, es 10 veces más pequeña que el meropenem. Ya con menos concentración puedes matar esa bacteria. Igual para los streptococcus. Para los neumococcus no hay mucha diferencia, pero sí para el enterococo fecalis. Y la listeria es igual a ambos. Pero en general se dice para gram positivos es mejor el imipenem. En cambio, cuando hablamos de gram negativos, la ventaja lo tiene el meropenem. Vean, aquí se necesita 30 veces menos dosis de meropenem que imipenem para inhibir el gonococo. A la E. coli, a ver, para la E. coli lo mismo. O sea, mucho más activa es el meropenem que el imipenem cuando hablamos de gram negativos. Pero dentro de esos gram negativos hay algunas bacterias que en forma innata son resistentes. La Stenotrophomonas maltófila y la Burkholderia cepacia, por ejemplo, resistentes a todos en forma innata. Incluso el sanfetrinem, el tebipenem, que es por vía oral, también nos sirve para la pseudomonas. Para los anaerobios, mejor droga también es el meropenem. Claro, eso en laboratorio, ¿no? Pero cuando das in vivo, con la dosis correcta, al paciente igual lo tratas. El éxito es igual dando meropenem que imipenem, no hay mucha diferencia clínicamente. Pero en laboratorios es así. A veces no hay que dar en cruz. Y el espectro, recuerdan, es el espectro de las cefalosporinas, ¿no es cierto?, de primera generación. Excelente para gram positivos, errática para gram negativos, no sirven para anaerobios. De segunda generación, la cefuroxima, excelentes para gram positivos, buenas para gram negativos, no sirven ni para pseudomonas ni anaerobios. Pero cuando hablamos de cefoxitin, cefotetan, ya no son tan excelentes para gram positivo. Es errática, buena su acción, pero su actividad sobre anaerobios es de las mejores entre las cefalosporinas. Cefotaxima, por ejemplo, habíamos dicho, es mucho mejor para gram negativos, menos pseudomonas, que para gram positivos. No sirve para anaerobios. Ceftazidima, en cambio, ¿cuál es su ventaja? Su actividad sobre pseudomonas. Pero ¿cuál es su desventaja? Su actividad sobre gram positivos. Y los
carbapenémicos entrarían con esta numeración, con esta calificación. Excelente para todo lo que ven aquí, por supuesto. Hay pequeño porcentaje de bacterias gram negativas, un 0,5%, 0,2% que producen BLE, por lo tanto pueden hidrolizar a las carbapenemasas. O sea, producen carbapenemasas, quiero decir, no beta-lactamasas del tipo de las carbapenemasas. En la siguiente clase vamos a aprender bien beta-lactamasas. Y el aztreonam, que después vamos a ver enseguida, que solo sirve para aerobios gram negativos. Motivos hay. Cuando las cepas son productoras de BLE, acá, y los estafilococos son ya meticilinas resistentes, el neumococo resistente a la penicilina, vean cómo cae su actividad del imipenem. Y cuando las bacterias gram negativas son productoras de BLE, algunas de ellas pueden producir carbapenemasas, por eso ya no están 4, ¿no? Y los anaerobios siguen siendo buenos para los anaerobios. Entonces no se olviden que las diferencias para usar imipenem, meropenem y ertapenem, que son los que más se utilizan, se basan sobre todo en la necesidad de un bloqueador. ¿Quién necesita bloqueador? El imipenem. ¿De qué? ¿Bloqueador de qué? De hidropeptidasa de tipo 1. En cambio, el meropenem, el ertapenem, doripenem, lenapenem, viapenem, sanfetrinen, penem, todos esos no necesitan bloqueador. Para nada. Y la vida media más o menos es idéntica de todas, menos del ertapenem. ¿Y esto en qué influye? En las dosis al día, ¿no es cierto? Número de dosis. También hemos dicho que la diferencia en el espectro lo hace su mayor actividad del imipenem sobre gram positivos, pero del meropenem sobre gram negativos y anaerobios. El ertapenem, anaerobios aquí, ¿no? El ertapenem más o menos también cubre bien a los gram negativos y un poquito menos a los anaerobios. Hay bacterias resistentes al meropenem, por ejemplo, la Acinetobacter baumannii, al ertapenem, la pseudobola, y el Acinetobacter baumannii también. Son medicamentos o son bacterias que resisten a estos medicamentos específicos. Vean que el tema es sencillito, bonito, bien útil. Si ustedes aprenden esto nada más de carbapenémicos, van a manejar bien los carbapenémicos. ¿Y en qué tiempo hemos llevado? Creo que en 20 minutos. Nada más. Otro grupo son los monobactámicos. Aquellos que no tienen anillo al lado, ¿no es cierto? En nuestro medio solo utilizamos el aztreonam, pero hay varios monobactámicos en el comercio en Europa, en Japón. El aztreonam lo utilizamos en este lado del hemisferio. Carumonam, por ejemplo, lo utilizan en Europa, el tigemonam en Japón y el pirasmonam también en Europa. Estos son derivados sulfactámicos y estos carbámicos, ¿no? Entonces, en nuestro medio, el que utilizamos, el aztreonam, ya es un compuesto modificado, ya no es natural, modificado de ese que ha sido producido por la Chromobacterium violacea. Esto es importante saber. Los monobactámicos solo actúan sobre las bacterias gram negativas en medios donde hay oxígeno. ¿Por qué? Porque se unen bien a la proteína fijadora de penicilina de tipo 3, que es la más importante para que la bacteria construya su pared en los gram negativos. Si se une bien a este, lo bloquea. En cambio, los monobactámicos no se unen a la proteína fijadora de penicilina de tipo 2, por lo tanto no actúan sobre gram positivos. Para entrar a la bacteria hasta el fondo se necesita de oxígeno. Los anaerobios viven en medios sin oxígeno, por lo tanto este medicamento no sirve para anaerobios. Y es bien útil cuando el paciente tiene reacción alérgica a la penicilina.
porque entre Astionam y penicilina no hay reacción cruzada. O sea, un paciente alérgico a la penicilina puede recibir con toda seguridad el Astionam. No va a haber reacción cruzada. Y estas son las propiedades del Astionam Carumonam. Vean, en todo se parecen. Los 4 que hemos nombrado arriba. El Tigemonam, todos estos de acá. El Tigemonam, Virasmonam, el Carumonam, todos tienen más o menos las mismas propiedades de farmacocinética. No sirven por vía oral, concentraciones que adquieren después de un bolo, inmediatamente concentración alta. A las 12 horas, cuando ya se ha eliminado gran parte, concentraciones similares. La unión a las proteínas, que sí es un poco diferente, pero no tanto. La vida media en los adultos es la misma casi para ambos, en este caso Carumonam y Astionam. En recién nacidos igual. La eliminación urinaria es casi similar, la eliminación biliar es baja y la fecal también. Poco, son equivalentes entonces. Y el espectro, si se fijan, todas estas bacterias, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Cesatis, Salmonella, Shigella, incluso la Pseudomonas de aquí. Estas bacterias tienen la proteína fijadora de penicilina de tipo 3 como la más elemental, la más importante para multiplicar su pared. Además, estas bacterias son aeróbicas, viven en lugares donde hay oxígeno. ¿Y qué necesita el monobactámico para actuar? Que haya una proteína fijadora de penicilina de tipo 3, porque se une muy bien, y que el medio donde va a actuar haya oxígeno. O sea, por eso es que no actúa ni sobre los anaerobios, porque estos crecen en medios sin oxígeno, ni sobre los gram positivos, porque para ellos es más importante la proteína fijadora de penicilina de tipo 2, ¿verdad? Entonces se entiende claramente. Pero también hay bacterias que de por sí son resistentes a los monobactámicos. Tienen el Acinetobacter baumannii y la Burkholderia cephasea. Y la Pseudomonas que puede hacerse resistente a algunos de estos compuestos, como el Tigemonam. Hasta ahí podríamos decir que sí. Vean, cuando comparas Astionam, Carumonam, Tigemonam, para una Escherichia coli es el equivalente prácticamente. No hay mucha diferencia. Klebsiella igual, quizás más activos ellos que el Tigemonam. Pero en clínica es bien equiparable. Y cuando hablamos de espectro, si son gram positivos, estos tienen proteína fijadora de penicilina de tipo 2, a esos no se unen, por lo tanto no actúan sobre gram positivos. Los anaerobios crecen en medios donde no hay oxígeno. El Tigemonam, Carumonam, Virasmonam, el Astionam necesitan oxígeno para actuar, por lo tanto no actúan sobre anaerobios. Aquí cuando salieron, en esas épocas, la actividad sobre gram negativos ha debido ser excelente. Pero ahora ya hay duda, porque de las E. coli, Es la última diapositiva. el 12% produce flema, por lo tanto destruyen al Astionam. De la Pseudomonas ni que hablar, llega a más del 25% la producción de esas BLE, o sea, beta-lactamasa de espectro expandido. Ya lo van a entender en la siguiente clase. La siguiente clase es una clase bien bonita.